Un, dos, tres, ahí sí. Buenas tardes con todos, muy amables por estar aquí. Primero que nada quería agradecerle a los organizadores después de la pandemia, ver gente, yo creo que a todos nos pone felices, ¿verdad? Y bueno, solo para entendernos en esta charla, ¿quiénes son los que están en el mundo de las criptomonedas aquí, que ya tienen algo de conocimiento? Aquí hay unos pocos. Ok, hay unos pocos nomás. Y las personas que no conocen nada de criptomonedas, vamos al otro extremo, o de criptoeconomía, alguien con franqueza, porque eso es, ya hay un grupo, ya otros 5. Entonces, estamos en una campana de Gauss entre los que saben y los que no saben y todo eso. Entonces, yo voy a pretender en estos 45 minutos a explicar algo de la criptoeconomía. Entonces, para comenzar, a ver cómo funciona esto. Eso sí funciona. A ver. Ok. Ya. Bueno, yo soy miembro de una organización que se llama GBBC, que es el Global Blockchain Business Council, que es un organismo muy interesante que ha impulsado el blockchain durante algunos años. Y al principio eran unos pocos geeks y luego se ha convertido ya en un tema en donde están las empresas más grandes de Estados Unidos en esta organización. Bueno, yo voy a hablar un poquito del contexto que estamos viviendo hoy en día. El contexto que vivimos hoy en día es un contexto que viene a ser las revoluciones industriales. Primero partiendo de la de mecanización, que comenzó como su primer elemento el vapor, luego vino el tema de la electricidad, ¿no es cierto? Y pasaron otros 100 años y vino el tema de la informatización con la electrónica. Y a partir de eso, llegamos a la cuarta revolución industrial, donde la base de esto son los algoritmos, son todos los elementos relacionados con la inteligencia. Pero si le sumamos al COVID, ese acelerador, yo le llamo la cuarta revolución plus, porque nos puso a todos en modo digital, ¿o no? ¿Verdad? Y todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de esto ha hecho que muchas tecnologías converjan en el contexto de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Esas tecnologías que ustedes ven aquí es la parte de telecomunicaciones, la 5G, toda la parte de la revolución, la Internet de las cosas y de las nanocosas, la revolución de los datos con captura de esa información, los llevas a esto ha servido para las Smart Cities, la impresión 3D y la revolución de los materiales, la inteligencia artificial, la biotecnología del ADN, y bueno, hay una serie, la robótica, de la robótica tenemos los temas de los vuelos espaciales, y ustedes podemos citar algunos, los autos eléctricos y autónomos, los drones, y el más importante para mí, el tema de la blockchain, ¿sí? Entonces, yo voy a enfocarme en este contexto. Además de esto hay otras, ¿no? Hay otros, la realidad virtual, la aumentada, existen las energías renovables, cloud, el tema de las fintechs, las aplicaciones y soluciones de software, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha generado que esta cuarta revolución se converjan usando una parte y otra parte de uno o mezclando las tecnologías para crear cosas. Incluso lo que me voy a enfocar sirve y se contextualiza con otras cosas más, ¿sí? Entonces, dentro de eso voy a hablar ahora de blockchain. Como dije al principio, era un tema de geeks, de gente dedicada a la tecnología, pero todo comenzó a cambiar con esta portada del Time de Nueva York, ¿no es cierto? Ahí apareció un chinito ahí que dice el Bitcoin founder Satoshi Nakamoto. Es una caricatura porque no se conoce quién es Satoshi. Se dice que es un grupo. Yo creo conocer al señor que es Satoshi, pero él no quiere reconocerlo. Pero es un tipo que realmente hizo algo con esto, con una que llamó la atención para que sea nombrado el personaje del año. Y después aparece, a mí me gustan mucho las portadas de las revistas porque te dicen mucho en una sola gráfica. Y esta portada, ustedes saben del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Esta portada fue recientemente de septiembre del año pasado y ahí comienza a decir la promesa de las finanzas descentralizadas.
¿qué es esto? Ya vamos a ir viendo el tema. Para entender eso, yo quiero saber qué es esto del Bitcoin, el cripto, y encontré una definición fantástica. Es todo lo que no se sabe, todo lo que no entiendes de informática mezclado con lo que no entiendes de economía. ¿Es así o no es así? Entonces uno tiene que ser medio economista y medio informático, y no es ninguna de las dos cosas. Y peor, hay abogados aquí, yo sí conozco uno, hay dos, tres. Peor si es abogado, en el buen sentido, no me vayan a tomar a mal, mi hijo es abogado, entonces por eso molesto. Pero en este contexto vamos a ver que muchas cosas comienzan a ver que no, esto es lavado, esto es no regulado, esto tiene una serie de connotaciones negativas. Pero miren, esto en realidad es un sistema, está regulado por un algoritmo en vez de una burocracia gubernamental. Es decir, funciona solo. Por lo tanto, es incorruptible. Es una herramienta poderosa para quitar la subjetividad de muchas cosas que estamos sufriendo en el mundo hoy en día. Pero bueno, vamos un poquito para entender cómo funciona esto de blockchain. Les voy a dar una charla de economía básica. 101, como dicen los gringos. Entonces, esa básica vamos a entender. Primero, el hombre ha creado un contexto que produce bienes. Esos bienes necesitan intercambiarse. ¿Y qué es lo que pasaba en un inicio? Yo hacía cebollas, el otro hacía gallinas, dame tantas cebollas por las gallinas. Entonces, medio se podía, ¿no? Con la agricultura. En la medida que fue creciendo la población, esta situación se fue haciendo cada vez más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, comenzó a ver estos problemas del trueque, porque las transacciones se presentaban con un intercambio de los volúmenes, ¿no es cierto? Imagínense, en la India, dame un elefante por unas alberjas, no sé, imagínense el problema, ¿no? Entonces, comenzó a haber una serie de elementos en el problema también del transporte de las mercancías y, oye, el elefante debe valer 2 quintales de frijoles. No, ¿cómo se cree? Entonces, no se creó un mecanismo real que facilitaba esto, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? A alguien se le ocurrió algo más funcional y cómodo en este trueque. ¿Y qué es lo que pasó? Pues usaron la sal. Entonces dijeron, tanto esto vale tanta sal. Y la sal al principio era un elemento escaso, no es que cogías sino que era un problema ir al mar, traer la sal, y esa era la moneda de intercambio inicial, ¿ok? Después, no, muy difícil la sal, cereales. Entonces la gente comenzó a intercambiar cereales, pero no era cualquier cereal, sino eran ciertos cereales que tenían una escasez, ¿ok? Posteriormente a eso, aparecieron las conchas, y en esa fotografía que ven, justamente era la moneda, las conchas que tenían huequito, es decir, no eran cualquier concha, ¿sí? Y después apareció el famoso oro. ¿Qué pasó con el oro? Era el éxito de que el oro, los metales podían ser difíciles de conseguir y eran de sentido escaso. Entonces esto, al final, llevó a decir, oye, pero el oro en pepitas es muy difícil, mejor pongámosle en cositas redondas y de una sola figura. Y nacieron lo que se conoció como denarios o dinero. Por eso el nombre dinero. Y acuñaban justamente las moneditas que nosotros conocemos. Para ir más rápido en esta historia, después, más o menos por el siglo IX, después de Cristo, en el año 900, a alguien se le ocurre decir, oye, ya no quiero moneditas. Lo que yo quiero es justamente un papelito que represente que las moneditas están en un lado en caución. Y comenzó a nacer el primer billete. Después aparecieron allá por Italia, siglo XII y XIV, apareció unos sitios que existen hasta ahora, que eran unos zaguanes con unos bancos. Y estas señores firmaban unos papeles y nació la banca. Por eso se llama bancos. O sea, literalmente era un banco. Y los bancos eran los que permitían los intercambios del dinero. Y posteriormente, después se le ocurre, no, hagamos que las moneditas nos respalden y ahora que sea respaldado en oro. Y generan el patrón oro entre 1752 y 1971. Los países manejaban el dinero en función del concepto de
dinero, del oro que tenían atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Después del dinero evolucionó, ya no solo al patrón oro, es decir, tengo tantas toneladas de oro, yo puedo emitir tanto de dinero, sino que comenzó a evolucionar a otras formas de dinero respaldadas, ya no, era como el oro respalda el billete respalda algo más, que surgió la tarjeta de crédito. Y en la foto ven la primera tarjeta de crédito. ¿Cómo nace la tarjeta de crédito? Se olvida un señor, el que fundó Diners, dice, oye, me olvidé el dinero, la típica, ¿no? Y como se olvidó el dinero, ¿qué pasó? El señor del restaurante dijo, yo confío en ti. Ah, él confía en mí. Y creó un club de cenas. Diners significa cenas, en donde la gente confiaba en las personas y podían pagar a fin de año, ¿no? Eso dio lugar a la tarjeta de crédito, ¿ya? Después viene el tema del dinero electrónico, del boom, del disparo del dinero electrónico, inicialmente con computadores grandes, y esa evolución ya no estaba respaldada en oro, sino estaba respaldada en la capacidad que tenían las economías. ¿Y cuánto vale? ¿Qué es lo que es el dinero hoy en día? ¿Qué es lo que ustedes creen que es el dinero hoy en día? Si ustedes abren un billete, es sálveme, Dios mío, más o menos. Porque es en Dios confiamos. Nosotros como ecuatorianos tenemos el patrón oro, el patrón dólar. Y ahí dice, we trust, with God trust. ¿Qué significa esto? Que el dinero es un tema de confianza. Cuando hay confianza, es como el señor que dice, yo te firmo en una servilleta y me aceptas del tema de la cena, la gente acepta. Pero cuando no hay confianza, pues puede ser cualquier cosa y no aceptan. Y eso mismo ha pasado con el dinero. ¿Cuánto está en respaldo del oro de los dólares? ¿Sabían cuánto está respaldado hoy en oro de los dólares? 0. Claro que hay oro ahí en algunos sitios, pero el respaldo ya no está indexado al oro, está indexado a la economía de los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un dólar? 0.000, eso vale un dólar. Lo que le genera valor es lo que vale en el tema. ¿Y qué es lo que ha pasado con el dinero? ¿Qué evolución ha tenido? Prácticamente, y con la pandemia se notó, ¿no? Pásame una transfer, mándame un pago con tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El dinero es un numerito, es un tema digitalizado. Todo está digital. Claro que todavía usamos el billete, pero los que tenemos hijos centennial, papá, no me mandes con billete. Yo uso, dame la tarjeta y yo le pongo al Uber. O las propagandas que hay ahora, ¿no? De una o de otra. Todo es digital. Y ese es el punto. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque como todo venía caminando así bien, ¿quién tenía el control de todas las cosas en este contexto del dinero, del manejo del dinero? ¿Quién lo manejaba? Los bancos centrales principalmente. Pero sí saben lo que pasó el 2008. Fue como diríamos, un Ponzi sofisticado, en donde a partir de un señor que vende su casa, le vende la cartera a un banco, este banco saca un derivado, le vende a una casa de valores, o banco de inversión, esa casa de valores genera, ¿y saben lo que pasó? Se generó una burbuja gigante. Esa burbuja gigante, cuando los precios comienzan a subirse y dispararse, una casa costaba $2 millones. Después de la crisis del 2008 costaba la tercera o la cuarta parte o menos. Entonces, cuando tenías que reponer esa cantidad de lo que habían gastado, se habían comido casi 3/4 partes, y claro, los que compraban la cartera, los más afectados, y se detalló una terrible crisis que la secuencia la tenemos hasta ahora. Eso sucedió en el 2008. ¿Por qué le estoy contando esta crisis? Porque los bancos comenzaron a emitir dinero para salvar a AIG, perdón si hay alguien de AIG, perdón, pero esa es la historia real, para salvar a la aseguradora que había asegurado los créditos de esto, porque se iba jalando eso. Le dejan quebrar a un banco que se llama Lehman Brothers, y luego lo demás comienzan a hacer una serie de movimientos para salvar a Merrill Lynch, que le compra el Banco de América, y se hace un terrible, o sea, estamos hablando de cosas gigantes. Y entonces, ahí en esta crisis que dominaban los bancos y que le costó al tema, existía un movimiento hippie tecnológico, de ciberactivismo,
que comenzaba a cuestionar que los bancos, que el status quo y todo, hippies, completamente. Y entre esos hippies aparece un hippie que dice, oye, me baso en la criptografía. Estos hippies hablaban de criptografía. Redes P2P, ¿se acuerdan de Napster? Los que somos mayores de cierta edad, ¿no? No quiero tocar la de edad, pero los que somos mayores usábamos Napster, ¿no es cierto? La teoría de juegos. Los juegos y lo que inventó de esa película, el matemático, ¿no es cierto? Y el internet. Sumando eso, haciéndole un coctelito, resulta que aparece este papelito. Un papelito de unas cuantas hojas que se llamaba Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. ¿De qué estábamos hablando? De un white paper. Los que son de universidades saben que cuando escribes un white paper es como para decir, yo pienso que este es el resumen, esto es de lo que se va a hacer y esto es cómo se debería implementar. ¿Y qué estaba hablando? Firma Satoshi Nakamoto, @satoshi@gmx.com. Y escribe esto, y a partir que escribe esto, él describe que es posible desintermediar con estas 4 elementos lo que hace un banco. Un banco típicamente va, reabres tu cuenta, luego va al sistema, luego va al otro banco que de una persona a una persona y demora un X tiempo. Y él dice, no, yo puedo hacer que un cliente que esté acá automáticamente en más o menos 10 minutos se le transfiera el dinero de un lado a otro, sin pasar con intermediación. Ese concepto tan poderoso hizo que, entre otras cosas, se cree lo que se denominó el blockchain. ¿Y por qué es el blockchain? ¿Y por qué estoy hablando de dinero, blockchain? Ahorita lo van a entender por qué. Entonces, ¿qué es esto que creó Satoshi Nakamoto? Esto creó una base de datos distribuida en diferentes participantes, protegidos criptográficamente y organizados en bloques de transacciones relacionadas entre sí matemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Una base de datos que no se altera. Y eso ya es bastante, porque una base de datos puede ser manipulada atrás, pero una blockchain no puede ser manipulada salvo que 50% de la red lo maneje. ¿Cómo funciona esto? Ya les voy a explicar eso rapidito. Cuando alguien quiere transmitir un dinero, para los que son principiantes, para los que son que saben un poquito, no se aburran, esto es parte de, pero para los que son principiantes vale la pena. Alguien quiere pagar A a B, una transferencia de dinero. Entonces lo que hace es genera la dirección o coge un token que representa el dinero y le manda a otra dirección. Esa dirección se representa en un bloque o se inscribe en un bloque y ese bloque que tiene algunas transacciones se manda a toda una red. Es decir, ¿quién valida una transacción en el mundo normal? Generalmente es un intermediario que es un banco, ¿cierto? O sea, yo le voy a transferir a alguien de ustedes y tiene que haber en el medio un banco que dice que yo tengo la cuenta, el dinero que tengo y que la otra persona tiene el dinero que ha recibido. Entonces, cuando se recibe, se confirma y el banco dice, listo, ya te quité la plata a ti, ya le di más a él. Pero hay un intermediario. Aquí, en cambio, se transfiere la misma transacción a la red. ¿Y qué hace la red? Comienza a correr un sistemita, un proceso matemático como lotería. Es decir, ¿quién adivina? ¿Quién hace como lanzar dados? Cada uno lanza dados, digamos que tienen 2 dados. Y el que saque 12 primero, ¿qué es lo que pasa? Que el que saque 12 primero, ese rato él gana y le dan un premio, además. Entonces eso pasa, él dice, yo saqué 12 primero, alza la mano, transmite a todo el resto que la transacción, esta es la transacción válida, esta es la teoría de los generales bizantinos, y plan, cierra ese bloque, lo transmitió a todos y le engancha criptográficamente con el otro. Y ese enganche criptográfico es como de un bloque de transacciones, se engancha con el otro bloque de transacciones y la transacción se da. Para los nuevos, hay un videito que les puedo, si me escriben por WhatsApp, les mando un videito que explica súper bien, incluso físicamente lo ves, porque esto es bastante al principio complicado, pero es más o menos así. Cada bloquecito tiene una transacción. Esas transacciones, al final de cada bloque hay un reward. Eso es lo que recibe de premio y hoy en día está recibiendo 6.75, si no estoy seguro, y cada ciertos 200,000 bloques se divide a la mitad.
y eso se llama un halving. Entonces cada vez ya mismo hay un halving porque ya están circulando 19 millones de estos bloquecitos en Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde el tema que les conté en el 2019? En el 2009, ya antesito del 2008 había salido el white paper. En el 2009 se efectúa la primera transacción en blockchain. Y lo hace Satoshi con un señor que es muy conocido hoy y recibe un Bitcoin. Y comienzan a hacer eso. Luego en el 2010, se pueden imaginar, alguien dice, bueno, esto es dinero, ¿no es cierto? Ya, pongamos una pizza, 2 pizzas por 10,000 Bitcoins. 2 pizzas por 10,000 Bitcoins. Ese que vendió las pizzas, no sé si no habrá perdido las claves, no sé qué sea, pero son 10,000 Bitcoins. Una pizza. 2 pizzas, perdón. Entonces, esta transacción comienza a ser la primera transacción con algo del mundo real. Y después comienza a aparecer, en el 2013 comienzan a haber una serie de movimientos y los fundadores de Facebook, con la plata que les dio el Zuckerberg, les dice, oye, yo quiero invertirle a esto. Y comienzan a hacer una parte importante de la inversión. Y el 2014, Vitalik, un chico jovencito, crea Ethereum, una red que decía, va a ser más eficiente que Bitcoin. Y ahí comienza otro despegue de estos modelos, porque ya no solo era una red, sino que había otra red que funcionaba como una computadora para poner programitas aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque luego comienzan a crecer cosas, comienza la estructura a ser muy fuerte, y después, ¡pum!, colapsa de nuevo. Esa tontera no vale. 2018. Y bueno, no vale, luego les persiguen, encuentran no sé si han visto esas películas, la película del Camino de la Seda, cómo compraban drogas, todo con bitcoins en estos años. Y pues nada, no servía, pero la tecnología estaba ahí y seguía la gente creyendo en esto, porque el dinero es cuestión de confianza. Entonces, la gente pierde la confianza en algo, simplemente no lo usa. Pero los hippies seguían ahí, la gente seguía ahí, los ciberactivistas seguíamos ahí, digamos en cierto sentido. No es que soy hippie, pero bueno, algo así. Entonces, en ese contexto siguieron confiando la gente en esto y al final esto comenzó a crecer. ¿Qué ha provocado? Antes, cuando por ejemplo nos pasábamos una canción de música, yo te paso a ti una canción de música, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la canción de música? Representado en un archivo, ¿no es cierto? Yo tengo un archivo y le paso a él el archivo. ¿Quién tiene la música ahora? Él y yo. Y él, como dice, no, está buena la canción, le pasa a él. Y él le pasa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El internet transfería, pero no creaba valor, porque estoy haciendo de un bien no escaso, sino le estoy haciendo un bien extremadamente difundible, o sea, se difunde. La blockchain, en cambio, comienza a ser al revés. Si yo tengo un archivo, llamémosle un archivo igual, si le paso a él, yo me quedo sin el archivo y él tiene el archivo. Si él pasa ese archivo a él ya no tiene el archivo y tiene él. ¿Qué es eso? Transferencia de valor. ¿Qué es transferencia de valor? Dinero, especies valoradas, patentes, activos, en fin. Como tenemos que ir rápido, miren lo que comienza a pasar hoy en día en cuanto a la perspectiva que tenemos en el mundo. Los americanos les llaman billones, ¿no? No es 1.000.000 de millones, sino son como 1.000 millones es 1.000.000, digamos. Yo a veces me confundo con eso, pero eso es lo que es. 112 billones es lo que valía la capitalización de Bitcoin. Sumado a los 268, bueno, ahí está incluido el Bitcoin, ya era una capitalización de 268 billones. En ese tiempo, para el 2018, que es el gráfico más actualizado que se tiene, tenías que Apple ya valía el trillón, ahora ya vale un trillón, ¿no? Amazon estaba llegando igual, pero bien la perspectiva del tamaño de las criptos con respecto después al dinero que está circulando, que es 1.5 trillones, con respecto al oro, que es la gente todavía se respalda en algún sentido en el oro, y con respecto a las monedas físicas, que son 36.8 trillones, y con respecto al mercado de valores, y todas las monedas tienen 90.4.
Y lo peor de todo es que 90.4 le duplican con algo que no existe, que son las deudas globales y las obligaciones. Entonces, la perspectiva de confianza es esto. El mundo se gira sobre esto. Y el Bitcoin está ya presente en el tamaño más pequeño, digamos, hoy estará a 300 o algo, no estuve viendo el market cap, pero también se comienza a sentir el tema de las transaccionalidades. Visa hoy, 24,000 transacciones por segundo. Ripple, que es una blockchain, 1,500. PayPal, es Bitcoin. Cash, que es una derivación de Bitcoin, 60. Y así sucesivamente Bitcoin 7. Jodido el tema con Bitcoin. No era escalable. Y ahí es como comienza, debido a esto, a comenzar a buscar cómo hacerle más escalable. Ethereum. Por eso comienza a hacer un Ethereum, comienza ahorita lanzando el Ethereum 2, porque el problema de la escalabilidad es que, ¿cómo hago más rápido eso? Por eso es tan caro un Bitcoin, por eso de alguna manera comienza a subir el valor del Ethereum también, porque las transacciones son difíciles por el tamaño. Imagínense todo el mundo queriendo hacer, es más caro hacer una transacción, en fin, porque los mineros priorizan lo que les paga más, obvio. Y así, ¿a dónde vamos? Bueno, con esto, ¿dónde estamos hoy? Lo que pasó a partir de esto, digamos que es una historia que está bonita contarla, pero el blockchain no solo sirvió para el mundo de monedas, sino que se usa en la educación, en la energía, en los servicios financieros, en la salud, en el gobierno, en el manejo de media, en la logística. Y aquí, para no irnos muy lejos, en Ecuador hemos hecho algunas aplicaciones con blockchain en logística, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, el blockchain no solo sirve para la parte cripto, sino que sirve para desarrollar proyectos donde elimines o quites la desintermediación. ¿Dónde sería fantástico aplicar esto? En el gobierno y en algunas partes, ¿ok? Ahora, esto también se usa en el Internet de las cosas. Hoy que estamos viendo la convergencia de un montón de cosas, la blockchain, como es una base que no se altera, te permite registrar una serie de cosas de aplicaciones industriales. Coge los sensores, se transmiten los sensores y a partir de aquí en una capa de blockchain registras la data y esa data no se altera. Eso también está pasando aquí. Y para no irnos lejos, nosotros en la empresa que yo trabajo, sí, tenemos una serie de trazabilidad, de manejo de monedas, de manejo de valores, de identidad digital, basada en estas tecnologías y ya hemos implementado muchos proyectos de esto. Ahora, ¿esto a qué ha llevado? Como un paréntesis. Todo el mundo ha oído hablar del Web 3.0. ¿Qué es esto? Alce la mano el que conoce qué es Web 3.0, por favor, con confianza. Ya, unos poquitos, ya, listo, entonces vale la pena. Entonces, miren, el Internet nace con el ARPA y todas estas historias que ustedes ya conocen. Y después, en el 80 hasta el 2000 que hubo una burbuja, todo era .com, toma plata. Todo era .com, toma plata. Y de los sobrevivientes de eso tenemos Yahoo, Google, MSN, bueno, una serie de aplicaciones. Y muchos ya se fueron fusionados y adquiridos. ¿Qué se hacía ahí? Leer y buscar, leer y buscar. Entre el 2000 y 2020 se va a traslapar el Web 3. En ese tiempo ya no solo era de leer, sino que también era de escribir y de compartir y hacer interacción. ¿Qué es esto? Correo electrónico, las redes sociales, por supuesto, que ese es el boom más importante de la Web 2.0, los e-commerce interactivos, etc. Y aparece con el blockchain el Web 3.0 que comienza en el 2010, pero no se sentía, era traslapado la Web 2 con la Web 3. ¿Y de qué se trata esto? Pues vamos a verlo de qué se trata esto. ¿Sí? Se me congeló. Ya. Entonces, este Web 3.0 tiene que ver con el concepto que se llama criptoeconomía, que es de la temática de lo que vine a hablar. ¿Qué es la criptoeconomía? Son actividades económicas basadas en recursos no tradicionales, ¿como qué? El Internet, las tecnologías de información, los registros distribuidos, que es esto del blockchain y descentralización de datos, la criptografía, los algoritmos matemáticos que usan protocolos que permiten medios de cambio o intercambio que causan
que tú tengas cierto tipo de activos intangibles o criptoactivos. ¿Qué quiere decir esto? En términos fáciles. Es todo lo que tenga que ver con Internet y blockchain y lo que mueve. Recuerden que para cuando hay una relación de personas del dinero, ¿qué es lo que transfieres? Un valor. Tanto vale una persona o un bien que tiene la persona y le manda a otra persona. Finalmente, ¿qué viaja entre una persona y otra? El dinero. Lo mismo pasa en este tema. Viaja un elemento criptográfico que le vamos a llamar token. En unos casos el token se llama criptomoneda y en otros le llaman token o le llamamos un criptoactivo. Y ya vamos a ver de qué se trata esto, más o menos para que lo tengan claro. Primero abajo está una capa de red que conecta todo. ¿Sí? Esa es la primera capa. Después hay una capa que produce lo que se denomina la minería, esa difusión y el que adivina el algoritmo, el numerito con los dados, más o menos, para explicarlo de manera fácil, eso se llama el consenso. El consenso sube a una capa más arriba, que es la que en base al protocolo dice, el que adivine le doy 50 bitcoins al principio. Luego de 200,000 le doy 25, perdón. Luego de este le doy 12.5 y así, esa era la lógica del white paper. Lo mismo pasaba en otros como Ethereum, en donde en esta capa se manejaba la lógica de transferencia. Y luego aparece un concepto en donde yo hago una transacción manual, le mando a él la transacción y yo provoqué la transacción y él provocó la recepción. ¿Correcto? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo genero algo automáticamente? ¿Se puede dar? También se puede dar. ¿En base a qué? A condiciones. Entonces, cuando sucede A, B, C, D, F, G, pues haz este punto. ¿Qué significa haz este punto? Que un contrato inteligente en base a instrucciones genera transacciones automáticamente. Es decir, yo comienzo a programar aplicaciones que funcionan solas. Esas aplicaciones que funcionan solas, en base a este contrato inteligente, que no es otra cosa que unas condiciones que se programan y que a partir de que sucede esto, una transferencia de valor, básicamente eso, generan un conjunto de aplicaciones creadas basadas en smart contracts. Estos smart contracts se llaman dApps. ¿Qué son las dApps? Son aplicaciones basadas en smart contracts, perdón la redundancia, o aplicaciones descentralizadas. Y eso puede ser usado en cualquier campo de la vida humana, como por ejemplo el IoT que hablé, la energía, etcétera, etcétera. Pero cuando esto tiene una connotación financiera, se llaman DeFis. Entonces, el Web 3.0 comienza con Smart Contract, el blockchain, DeFis. ¿Y qué son las DeFis? Son aplicaciones financieras. Por ejemplo, ahorro, préstamo, casa de cambios, pagos, colateralización, etcétera, etcétera. Y adicionalmente a esto comienza a aparecer un Smart Contract, también aparecen lo que se llama NFTs. ¿Qué son los NFTs? Tokens únicos, que no se... por ejemplo, si yo tengo un billete de A20 y él tiene un billete de A20, yo puedo cambiar. Eso se llama fungible, es decir, intercambiable. Pero si yo tengo algo único, tengo un billete firmado por Messi, digamos, para decir algo ahora que viene el fútbol, ¿no? Ese es único, capaz que hay otro, ¿no? Pero firmado aquí en esta cara y con mi firma al lado para que sea más, digamos, único, eso es no fungible, es decir, que es único. Entonces, toda esta capa que se crea acá genera una capa de desarrollo de aplicaciones brutal, basadas en economía, más la informática del blockchain y todo lo que está aquí, se generaron un montón de cosas y un stack de trabajo fuerte sobre el cual tienes estas capas y luego tienes una serie de servicios y una serie de aplicaciones que leen esos servicios. Y entonces estos servicios aparecen los oráculos. ¿Qué es un oráculo? Yo digamos que tengo un pronóstico, una empresa de pronósticos. El pronóstico es que Argentina gana 2-1, Ecuador otro pronóstico 2-1 gana Ecuador. Pero ¿qué es lo que pasó real? ¿Quién te dice que quedaron 1-1 si la máquina no entiende eso? Para disparar un contrato inteligente. Entonces ahí aparecen los oráculos. Los oráculos ven las fuentes, dice que efectivamente sucede y paga a los que apostaron al 1-1, por ejemplo, el de ayer. Y eso es un oráculo. Y tienes una serie de herramientas importantes que voy a hablar,
y tokens de todo tipo, y ID de identificación, tienes un tema de criptografía múltiple para asegurar una transacción, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en mucho de esto, pero aquí están viendo la mejor gráfica de las DeFis que yo he visto en internet y todo esto. Esto pertenece a Stacking Rewards, donde ustedes ven abajo el patrón, Bitcoin. Después vienen los que de alguna manera tienen una capa de internet, de una blockchain pura con Ethereum. Y luego vienen un tema de interconexión entre varias blockchain, es decir, ya no existe una, ya existen bastantes. Y aparece Cosmos, Polkadot para interconectar varias, o Chainlink para hacer entre una blockchain y otra blockchain. Y esto digamos que es la interconexión, ¿sí? Oráculos, ¿no es cierto? Enigma, Tornado, que son oráculos. Y aparece toda una serie de legos, llamémosle así, legos, para interconectar todo eso, ¿no? Vamos bien, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Ya, bueno, entonces, con estos legos se comienzan a abrir aplicaciones, y esas aplicaciones dan lugar a todos los legos de monedas que existen en el tema del mundo. Y con esto se generan financiamientos, criptos, de todo tipo, pero por tiempo ya voy a pasar. Y el fenómeno más interesante es la tokenización, que no es otra cosa de que a cualquier activo le puedes tokenizar y puedes levantar dinero, colocarlo, intercambiarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo tipo de tokens hoy en día, no es dinero el token. El token se transforma en su equivalencia de algo, ¿sí? Y entonces, por tiempo, pues voy a hablar de muchos tokens ahorita. Los más famosos son los NFTs, que son tokens únicos, los stablecoins, que son paridad 1 a 1 en el sistema financiero, y hay otros más que por tiempo no voy a hablar. Y los NFTs comienzan a crecer, ya no solo por decir, vendí una obra de arte por tanto, sino que ya comienzan a hacer una serie de cosas más que entre gamificación, entre sistemas de lo que estamos haciendo ahora, bienes raíces con NFTs, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y miren cuánta plata se está llegando a esto, es por algo, ¿no? Entonces, y esto sigue creciendo una serie de aplicaciones y cosas basadas en blockchain, que es un mundo gigante. Hoy en día es infinito. Y para ir terminando, llegamos al metaverso. ¿Y esto por qué? Porque antes los juegos, los niños compraban, yo me acuerdo cuando eran chiquitos, papá, dame la tarjeta de crédito para comprar un skin. ¿Qué es eso? El skin era una figurita y una cosa. Y finalmente, cuando tú entras a un ambiente como esto, en donde en el ambiente que estás ahí, tomas tu avatar y comienzas a usar una criptomoneda relacionada a ese metaverso, que este es uno que vamos a lanzar ya mismo, y intercambias dinero, cuando intercambias dinero, comienzas a ver un montón de cosas, eventos, ferias, centros comerciales, una serie de cosas. Comienzas a ver que el metaverso ya no solo es la parte del jueguito, sino comienzas a ver que tiene la moneda y el intercambio de valor dentro de un juego, o las reuniones, o las cosas, y comienzas a sentir como esto de la virtualidad. Bueno, no hay nada más bonito que lo presencial, pero la virtualidad está ahí, ¿no? Entonces tú puedes reunirte con alguien de otro país en un sitio así, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas cosas se vienen, y concluyo con unas pocas cosas, ¿sí? Básicamente, el DeFi está yendo fuertísimamente rápido. Tesla invirtió 1.5 billones en Bitcoins. Se compraron 69 billones de un token en Christie's. Hace otros días otro fue así. Visa comienza a soportar USDC, que es una stablecoin. Y eso tiene una implicación brutal, porque significa que ya ya se puede hacer débito, y en Ecuador con tarjetas de débito de otros países, pero avalados en tokens. Y bueno, hay otra serie de cosas que están ahí, y muchos bancos están invirtiendo en esto. Entonces, a pesar de que los bancos dicen esto es una amenaza, no es una amenaza. Esto puede ser algo complementario a los bancos en la industria. Por eso hay bancos que están invirtiendo en muchas empresas de esto. Y las noticias, desde El Salvador, el cripto yuan, ahorita el Banco de Inglaterra ya
quiere trabajar en Bitcoin, el tema de Brasil que acepta impuestos en Bitcoins, el Corte Inglés, que es un retail muy fuerte, también está creando un token llamado Bitcore, etcétera, etcétera. Y aquí hay muchas noticias. La más importante del 9 de marzo es que los Estados Unidos ya quiere crear un entorno regulatorio para el cripto. Y eso es un boom de todo esto. Y bueno, Ecuador también hace sus cositas, ¿no? Entonces ya están diciendo que una universidad abre su galería digital con NFTs, ya quieren regularizar el uso de criptomonedas, también hay malas noticias que hay estafas porque la gente no se educa bien, etcétera, etcétera. Y ya comienzan a aparecer tokens en un supermercado, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, quería decirles que con la pandemia y con esta tecnología se hizo un gran reset y apareció en ese gran reset la criptoeconomía, ¿sí? Y el mensaje final que yo les digo aquí es, la criptoeconomía ya es una realidad, ya hay que subirse. Los países se atrasan por no subirse rápido. Está emergiendo un ecosistema fuerte del tema y la clave es que the code is the law. La subjetividad, que los humanos a veces lo tenemos. Y peor si entran la parte regulatoria, abogados y todo esto, genera muchos problemas. Pero cuando existe tecnología, que el código determina el comportamiento, no hay subjetividad, no hay corrupción. Y ese es el mensaje final que quería transmitirles. Y si tienen dudas, todo está a un clic de distancia. Aprender es lo más fácil. Lo puedes hacer tú mismo. Lo importante es difundir que hay esto y que sobre esto se monta una nueva economía que está emergiendo. Y sobre todo los jovencitos están ya embebidos en esto. Lo importante es que todos nosotros nos vayamos embebiendo porque esto es la evolución del dinero que les hablé. ¿Sí? Y bueno, cualquier cosa, ahí tienen mis datos. Muchas gracias. Creo que acabamos.